del señor Monzó de decir que subimos todos los años los impuestos. Mire, es que le he dado tantas veces la cifra que ya me resulta ridículo y aburrido. 2015 a 2016 dice que conoce a un señor, a un propietario de un inmueble, que le subió el recibo sustancialmente. En 2015, y por única vez en los años que hemos hecho ordenanzas y presupuestos, hubo una subida selectiva y puntual a usos determinados, que afectó a 4.000 unidades, 4.000 recibos, a ver si lo vamos a entender, 4.000 recibos. ¿Y sabes cuántos emite el GER? ¿Cuántos recibos se emiten en este ayuntamiento de Ibi? 600.000. ¿Le queda claro ya? 600.000. No 600 o 1.000, 600.000. Y de esos fue 4.000 los que tuvieron una subida que no se ha vuelto a efectuar a lo largo de las posteriores aprobaciones de ordenanzas fiscales. Luego dice, no recauden más IBI porque no hace falta. Pero oiga, no estaba diciendo que paguemos la deuda para salir del plan de ajuste. No estaba pidiendo al equipo de gobierno que ejecute más amortización anticipada para salir del plan de ajuste. Pues en algún sitio saldrá. Si usted quiere que no cobremos y luego que paguemos la deuda, pues a lo mejor no pagamos la nómina o hacemos como se hacía, que se acumularon 186 millones de euros de deuda a proveedores, de deuda comercial. No se preocupe por lo de las caraperos y todo esto, está previsto porque la mayoría que están vinculadas a explotaciones agrícolas directamente tienen calificación de agrícola, la inmensa mayoría, las que son realmente vinculadas. No otro señor que puede ser agricultor, puede vivir en el casco urbano de su pueblo y guardar bajo el tractor. Ese no es el caso porque eso sí que es urbano. Desde luego, ¿no comparten nuestra política fiscal? Claro que no. Rivera, y usted nombraba al señor Casado, al que felicito por su elección, es bastante crónico con el señor Rivera, ¿no? A veces yo incluso físicamente todavía, como el señor Casado lleva solo una semana de líder, los confundo, pero creo que ellos mismos juegan a la confusión y al clon. Y si se descuidan un poco acabarán hablando en francés en el Parlamento Español de tanto interés que tienen con clonarse con Macron. Pero bueno, ya que hacía referencia a la política nacional, claro que no comparten la política fiscal. Entre ustedes sí que la comparten, con nosotros no, porque lo hemos explicado un montón de veces. Mire, nosotros vamos a procurar mantener los impuestos congelados. Lo hemos logrado, excepto a 4.000 casos concretos, de 600.000, que es cada recibo, que multiplicado por 4 años de aprobación de ordenanzas fiscales, ustedes pueden calcular la cantidad de recibos, de esos a 4.000 y unas veces. Por tanto, no comparten la política fiscal con nosotros, ni nosotros con ustedes, ni tenemos ningún interés. Con el pensamiento de la Escuela de Chicago, yo desde luego estoy bastante contento de no coincidir ni que el equipo de gobierno.